Hola, soy Oscar Limache, saludándolos desde la Biblioteca Girondo Huidobro Vallejo de la Pacheta de Maranga en Lima, Perú. Hace algunos años, cuando era muchacho, leí en una entrevista a un autor que compartía, comunicaba la emoción que él sentía de volver a leer un libro que había leído años atrás. Yo a esa edad no podía entender que alguien ocupara el valioso tiempo en volver a leer un libro que ya había leído. En esa época yo andaba explorando los campos de la literatura, pero hace poco conseguí esta recopilación de los cuentos completos de Thomas Mann, donde está incluido La muerte en Venecia, un libro que leí en su momento y que ahora he releído con mucho placer. Y entendí las declaraciones de ese escritor, es decir, uno no es el mismo, el libro es el mismo, tal vez cambie la traducción, pero el Oscar joven de esa época no había estado en Venecia, no había vivido una pandemia como la hemos vivido nosotros. Y eso está reflejado aquí. De tal modo que quiero compartir con ustedes un fragmento donde el protagonista, Aschenbach, quiere averiguar la verdad de lo que hay en el fondo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las autoridades están ocultando el hecho de que hay una epidemia y que está muriendo gente? Al final vamos a saber que él decide quedarse en la ciudad porque tiene un motivo que lo atrae poderosamente a quedarse. Muere, ¿no? Ya desde el título sabemos eso, así que no estoy arruinando el final de nadie, pero además yo ya sabía que pasaba eso ahora en la relectura. Créanme que sabiendo ya el final, uno se fija en otros detalles, como cuando vuelve a ver una película, ¿no? Ya las primeras cosas que se les pasaron, pues empiezan a tener fondo, forma, contenido, sentido. Pues aquí le encontré sentido a la diferencia entre la verdad oficial y la verdad absoluta, lo que está ocurriendo. La gente se está muriendo. La muerte en Venecia, uno de los fragmentos finales. La noche avanzaba, el tiempo se escurría. En casa de sus padres, muchos años atrás, habían tenido un reloj de arena. De repente volvió a ver el frágil e importante aparatito como si lo tuviera delante. Silenciosa y fina la arena de tono rumbroso se iba deslizando por el estrecho gollete de cristal, y estando la cavidad superior casi vacía, se había formado en ella un pequeño e impetuoso remolino. Al día siguiente por la tarde, el empecinado caballero dio un nuevo paso para tentar al mundo exterior y cosechar esta vez el mayor éxito posible. Entró en la agencia de viajes inglesa de la Plaza de San Marcos y después de cambiar algún dinero en la caja, puso cara de extranjero receloso y dirigió al empleado que lo atendía la fatal pregunta. Era un inglés vestido con ropa de lana, joven aún, con raya al medio y ojos muy juntos, del cual emanaba esa reposada honestidad interior que tan extraña y curiosa resulta entre la picaresca alacridad meridional. Empezó diciendo: «No hay razón para inquietarse, sir. Una medida sin mayor importancia. Este tipo de disposiciones se toman a menudo para prevenir los efectos malsanos del calor y del siroco». Pero al levantar sus ojos azules, se encontró con la mirada del forastero, una mirada lasa y algo triste, que no sin cierto desprecio estaba centrada en sus labios. El inglés se ruborizó y añadió luego en voz baja, ligeramente confuso: «Esta es la explicación oficial que aquí creen oportuno mantener, pero yo le diré que hay más cosas detrás». Y en su lenguaje displicente y honesto, le reveló la verdad. Hacía ya varios años que el cólera hindú venía mostrando una creciente tendencia a propagarse y pasar de un país a otro. Surgida en las cálidas marismas del delta del Ganges, alimentada por las mefíticas emanaciones de aquel mundo insular, de aquella exuberante e inservible selva virgen que el hombre evita y en cuya espesura de bambúes acecha el tigre, la epidemia había asolado todo el Indostán con una tenacidad y virulencia inusitadas, pasando a China por el este y a Persia y Afganistán por el oeste.
para luego seguir las grandes rutas de las caravanas y llevar sus horrores hasta Astracán e incluso hasta Moscú. Pero mientras Europa temblaba ante la posibilidad de que el fantasma pudiera desde allí y por vía terrestre hacer su entrada en el continente, aquel, importado por navíos comerciales sirios, había aparecido casi simultáneamente en varios puertos del Mediterráneo. Primero alzó la cabeza en Tolón y en Málaga, y tras mostrar varias veces su máscara en Palermo y en Nápoles, parecía no querer alejarse ya más de toda Calabria y de Apulia. El norte de la península había permanecido a salvo, pero a mediados de mayo de aquel año, en Venecia, y el mismo día, se habían descubierto los terribles bacilos en los cadáveres desmirriados y ennegrecidos de un batelero y una verdulera. Ambos casos fueron silenciados, pero una semana después eran ya 10, 20, 30 los brotes, y en barrios diferentes. Un provinciano austríaco que había pasado unos días de vacaciones en Venecia murió con síntomas inequívocos al volver a su pueblecito natal. Y fue así como los primeros rumores sobre la contaminación de la ciudad y las lagunas llegaron a los rotativos alemanes. La respuesta de las autoridades venecianas fue que las condiciones sanitarias de la ciudad nunca habían sido mejores y adoptó las medidas más urgentes para combatir el mal. Pero probablemente ciertos alimentos como las verduras, la carne o la leche estaban ya contaminados, pues, negada o encubierta, la mortandad iba causando estragos en la estrechez de las callejas. Y el calor prematuro y estival que entibiaba el agua de los canales favorecía particularmente la propagación del mal. Sí. Parecía como si la virulencia de la peste hubiera recrudecido, como si la obstinación y la fecundidad de sus agentes se hubieran redoblado. Los casos de curación eran raros. El 80% de los aquejados sucumbía a una muerte espantosa, pues el mal, que había alcanzado cotas violentísimas, se presentaba a menudo bajo su forma más peligrosa, el llamado cólera seco. En esos casos, el cuerpo era incapaz de evacuar el líquido segregado en abundancia por los vasos sanguíneos. El enfermo se consumía en pocas horas y entre convulsiones y estertores moría ahogado por su propia sangre, que acababa adquiriendo la consistencia de la pez. Podía considerarse afortunado si, como a veces ocurría, la enfermedad se iniciaba con un ligero malestar seguido por un profundo desvanecimiento, del cual ya no volvía a despertar o despertaba apenas. Desde principios de junio se fueron llenando silenciosamente los pabellones aislados del Ospedale Cívico. El espacio empezó a faltar en los dos orfelinatos y pronto se inició un tráfico atroz y continuo entre el muelle de las Fondamenta Nuove y el San Michele, la isla del cementerio. Pero el temor de causar perjuicio a la comunidad, el hecho de que poco antes se hubiera inaugurado una exposición pictórica en los jardines públicos, así como las ingentes pérdidas que en caso de pánico o de descrédito amenazaban a los hoteles, tiendas y a toda la compleja maquinaria del turismo, demostraron ser en la ciudad más fuertes que el amor a la verdad y el respeto a los convenios internacionales, e indujeron a las autoridades a mantener obstinadamente su política de encubrimiento y desmentidas. El director del Servicio de Sanidad de Venecia, un hombre de grandes méritos, había dimitido de su cargo indignado y fue sustituido bajo mano por una personalidad más acomodaticia. El pueblo lo sabía, y la corrupción de la cúspide, unida a la inseguridad imperante y al estado de excepción en que la ronda de la muerte iba sumiendo a la ciudad, produjo cierto relajamiento moral entre las clases bajas, una reactivación de instintos oscuros y antisociales que se tradujeron en intemperancia, deshonestidad y un aumento de la delincuencia. Contra lo acostumbrado, de noche se veía un número apreciable de borrachos, y según decían, una gentuza de la peor especie sembraba la inseguridad en las calles. Los atracos e incluso los homicidios estaban a la orden del día, pues ya en 2 ocasiones
Se había podido comprobar que supuestas víctimas de la epidemia habían sido en realidad envenenadas por sus propios familiares, y el libertinaje profesional iba asumiendo formas impertinentes y perversas, normalmente desconocidas en esas latitudes y arraigadas solo en el sur del país o en Oriente. Al inglés le contó lo esencial de todas estas cosas. «Haría usted bien en marcharse», concluyó, «y mejor hoy que mañana. La cuarentena tardará a lo sumo unos días en ser declarada». «Muchísimas gracias», dijo Aschenbach, y abandonó la agencia. Un bochorno sin sol se cernía sobre la plaza. Sentados en las terrazas o bien de pie frente a la iglesia totalmente cubiertos de palomas, unos cuantos extranjeros no informados observaban el pulular de las aves que aleteando y empujándose unas a otras picoteaban los granos de maíz ofrecidos en el cuenco de más de una mano. Presa de febril excitación, con el aire triunfal de quien posee la verdad y a la vez con un resabio de disgusto en la lengua y un terror delirante en el corazón, el solitario recorría de un extremo a otro el fastuoso enlosado de la plaza, sopesando alguna acción decente y purificadora. Esa misma noche, después de cenar, podría acercarse, por ejemplo, a la dama del collar de perlas y repetirle literalmente lo que acababa de esbozar. «Madame, permita usted que este desconocido le dé un consejo. Permítale servirla con una advertencia que el egoísmo general le niega. Parta usted inmediatamente con Taggio y sus hijas. Venecia está apestada». Luego podría, en señal de despedida, posar la mano sobre la cabeza de ese joven instrumento de alguna divinidad burlona, dar media vuelta y huir él también de aquella ciénaga. Pero al mismo tiempo se sabía infinitamente lejos de querer dar ese paso en serio, un paso que lo haría retroceder, que lo devolvería a sí mismo, pues quien está fuera de sí nada aborrece tanto como volver a sí mismo. Recordó un edificio blanco, ornado de inscripciones que brillaban a la luz del poniente y en cuyo translúcido misticismo se había extraviado la mirada de su espíritu. Recordó al extraño personaje con aire de trotamundos que despertara en él, hombre ya senescente, un juvenil deseo de irse lejos, de partir a la aventura y la idea de volver a casa, al ámbito de la prudencia y el discernimiento, de la fatiga y el esfuerzo que aspira a la maestría, le repugnaba en grado tal que un rictus de malestar físico contrajo su rostro. «Hay que callar», murmuró con vehemencia, «y callaré». La conciencia de compartir un secreto y una culpa lo embriagaba como un simple trago de vino embriaga un cerebro cansado. La imagen de la ciudad asolada e indefensa flotaba confusamente en su espíritu y encendía en él esperanzas inconcebibles, de monstruosa dulzura, que iban más allá de la razón. Comparada con esas expectativas, ¿qué significaba para él la amable felicidad con la que acababa de soñar por un instante? ¿Qué podían importarle ahora el arte y la virtud frente a las ventajas del caos? Cayó, pues, y se quedó.